vamos a continuar con la letra F del abecedario en inglés. El título de hoy es The Letter F. The Letter F. La letra F. Recuerden que la palabra letter, además de significar letra, significa carta. ¿Bien? Vamos a ver diferentes palabras que empiezan con la letra F. La letra F en inglés solamente admite un sonido, ¿bien? A diferencia de las vocales que pueden admitir dos sonidos diferentes o a veces incluso tres. El sonido de la F, al igual que en español, solamente es F, ¿bien? O sea que es bien sencillo. Sin embargo, tenemos pares de letras como la P y la H que también se pronuncian como F. Por ejemplo, la PH en inglés se pronuncia F, igual que la F. La palabra, por ejemplo, para física, physics, se escribe con PH y se lee como si fuera una F, ¿sí? Bien. Vamos a comenzar con nombres propios masculinos que empiezan con F. Recuerden que en inglés primero viene el adjetivo, luego viene el sustantivo, ¿verdad? Por eso decimos masculine given names son nombres propios masculinos. ¿Bien? Tenemos Francis, Francis, Frank, Frank y Frederick, Frederick. ¿Sí? Podemos pronunciar la E o podemos omitir la E, puede ser Frederick o Frederick, ¿bien? O el diminutivo que es Fred, ¿sí? En inglés se utilizan mucho los diminutivos, a diferencia que en el español, donde el diminutivo se utiliza solamente cuando tenemos una relación de mucha confianza con la persona, ¿verdad? En inglés, por regla general, siempre se termina utilizando el diminutivo para todas las personas. Vamos a ver nombres propios femeninos. Feminine given names. Tenemos Fiona, tenemos Faye y tenemos Fanny. Fanny, ¿sí? Recuerden lo que les dije de cuando tenemos una vocal que está seguida por una consonante doble. La vocal adquiere su sonido más corto, en este caso es Fanny. Si en lugar de dos N tuviéramos una sola N, como en este caso, eso sería Feini, Feini, Fanny, Feini. ¿Bien? Cuando la A está seguida de una consonante y luego de otra vocal más, ya sea la A o cualquier otra vocal. Cuando tenemos vocal, consonante, vocal, la vocal, la primera, adquiere su sonido largo. Pero cuando está seguida por una doble consonante, como aquí, como la doble N, entonces la vocal tiene su sonido, su pronunciación más corta. ¿Bien? Vamos a ver animales que empiezan con la letra F. Animals that begin with the letter F. Como por ejemplo, fox. Fox significa zorro. Bien. Tenemos la palabra frog. Frog, que significa rana. Me faltó la A. Rana, ¿sí? Una rana. Y tenemos fish. Fish, que significa indistintamente pez y pescado, ¿sí? Fish. Tendríamos falcon también, que no me entraba aquí. Falcon es halcón, ¿bien? Vamos a ver frutas y vegetales o fruits and eatables, frutas y comestibles que empiezan con la letra F. Fruits, eatables. Y solamente me acordé de dos. No debe haber más, pero solamente recordé dos. Tenemos fig. Fig. Fig quiere decir higo, que es una fruta higo.
Y tenemos esto que es una verdura, que es hinojo, que es fennel. Fennel, ¿sí? Fennel. Hinojo. Ahora tenemos adjetivos o adjectives. Adjectives, ¿sí? Adjectives that begin with the letter F. Far. Far, que es lejos. Fíjense la pronunciación de far. Aquí lo escribí far, porque no tengo otra manera de expresarlo, pero la A se pronunciaría far, far, ¿bien? Lejos. Esto es fast. Fast es rápido. Fast. Tenemos fearful y fearless, que son antónimos, ¿sí? Fearful significa temeroso. Fearless significa temerario. Bien, fíjense, este tipo de terminación es muy típica, muy común en varios adjetivos del inglés. Tenemos el sustantivo fear, que significa miedo o temor, ¿verdad? Fear, fear significa miedo o temor. Y le agregamos el sufijo full, que en realidad esto es una contracción de la palabra full, que significa completo o lleno, ¿sí? Fearful querría decir lleno de temor o lleno de miedo. Por lo tanto, la palabra fearful, sin una L, porque es una contracción, significa temeroso. Ahora, la palabra fear, que es temor, con el sufijo less es una palabra de por sí sola que significa menos. Less significa menos. Por ejemplo, tengo menos comida. I have less food. No menos en el sentido del signo de sustracción, de la aritmética. Eso es minus. Pero menos cuando decimos menos de alguna cosa. ¿Bien? Eso es less. Cuando unimos un sustantivo con la palabra less, como en este caso, fearless, la palabra miedo y la palabra menos o sin, porque less también significa sin, queda como sin miedo o temerario, una persona que no se asusta, una persona corajosa, ¿bien? Así que tenemos far, lejos, fast, rápido, fearful es temerario, fearful es temeroso, porque está lleno de miedo, ¿sí? Y fearless, o sin miedo, significa temerario, ¿sí? Vamos a ver ahora adverbs. Adverbios que empiezan con F. Falsely. Recuerden que los adverbios, cuando terminan con L-Y, equivale a la terminación mente del español, ¿verdad? Por lo tanto, falsely significa falsamente. Flexibly significa flexiblemente. Y fluently significa fluidamente, ¿sí? Vamos a ver false friends. False friends that begin with letter F. ¿Bien? False friends, también llamados false cognates, que son esas palabras idénticas entre dos idiomas, pero que tienen significados diferentes. Por ejemplo, la palabra fabric. Fabric. Fabric no significa fábrica. Fabric significa tejido o tela, ¿verdad? Un tejido que utilizamos para coser o para fabricar ropa, ¿sí? Así que fabric significa tejido o tela. La palabra en realidad para decir fábrica en inglés es factory. Factory, ¿bien? Familiar. Este es otro false friend. La palabra familiar. Familiar no significa familiar. Un familiar, por ejemplo, un tío, un abuelo, ¿verdad? Familiar significa conocido. Un conocido. O algo conocido, ¿verdad? Puede ser un objeto, puede ser una persona. Familiar significa conocido.